Pues muy buenas noches, tengan todos, les damos la más cordial bienvenida a nombre de MERE, de Medicina Regenerativa México, CIENIX, también desde luego de la Asociación Mexicana de Medicina y Nutrición Ortomolecular, que tenemos ahorita la fortuna de contar con el doctor Raúl González Vázquez, que nos va a dar la charla del día de hoy, que nos va a hablar acerca de las bases bioquímicas en la medicina automolecular. Pero quiero presentarlo de manera muy sencilla. Él es muy humilde en eso, no nos da tanto de su currículum, pero realmente tiene mucho bagaje en el tema. Él es doctorado en ciencias médicas. Cuenta también con una maestría en Administración de Servicios de Salud, otra maestría también en Diabetes mellitus, otra maestría en cuidados paliativos oncológicos, así como también en biología molecular y citogenética. Y además es el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina y Nutrición Ortomolecular. Y bueno, doctora honoris causa, multipremiado a nivel internacional y también un gran conferencista. No me gustaría quitarle tiempo, nada más queremos mandarle saludos a toda la gente que se está conectando el día de hoy desde distintas ciudades de la República Mexicana, también como de otros países. Sabemos que esta gente también de otros países, manden saludos ahí por el chat. Y bueno, pues darles la bienvenida, vamos a darles también información acerca, esta charla forma parte de lo previo al diplomado en sueroterapia y medicina regenerativa. Entonces también medicina automolecular para que lo vayan tomando en cuenta. Y al ratito les vamos a dar más información y también que sepan que en el mes de junio, los días 4 y 5 de junio, vamos a tener nuestro 15º Congreso Internacional en la ciudad de Acapulco. El Congreso Internacional, obviamente, de Medicina Regenerativa, de Sueroterapia y de Procedimientos Estéticos y de Medicina Ortomolecular. Entonces, me gustaría darles la más cordial bienvenida a todos y dejarlos con el doctor Raúl González Vázquez. Sé que no podemos aplaudir aquí, pero vamos a hacer alguna reacción que sí podemos mandar acerca aquí en el Zoom. Sean todos bienvenidos y pues es un gusto recibirlos y saludarlos. Adelante, doctor Raúl. Buenas noches, vamos a comenzar. Déjenme presentarme. Jugadores de la Major League Soccer, no hay ningún secreto. Me Vamos a tienen que pedirles a dar todos de favor que tengan silenciados sus micrófonos para no interrumpir la charla del doctor Raúl, por favor. Sí, Doc, de para hecho, una vez que empiece la charla, ya nadie va a poder reactivarlo. ¿cómo le hago para que se vea mi ponencia? En el botón verde, doctor, compartir pantalla o dice Ah, ok, compartir y ya. una flechita hacia arriba. Ok, ahí se ve. Sí, Doc, ya se ve. Ok. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación, como siempre, para poder platicar un poco de lo que a mí me toca, que es la medicina ortomolecular. Y bueno, pues la medicina ortomolecular muchas veces piensan, o mucha gente, ¿no? Ha pensado que es que no tiene bases científicas, y la realidad es que es pura bioquímica. Y ahora, después de haber terminado la maestría en biología molecular, pues le tiene mucho más sentido muchas cosas que conocemos en medicina ortomolecular. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la bioquímica? Bueno, yo siempre he dicho que los médicos deberíamos de saber bioquímica para poder indicar, para poder manejar algún paciente, o para saber qué tipo de reacciones químicas van a presentar en nuestro organismo. La bioquímica es la rama de la
bioquímica, que estudia la composición de los seres vivos. Bio sabemos que quiere decir vida, y química, ciencia que estudia la materia, sus propiedades y su transformación. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a ver en la bioquímica son todas esas reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestras células, que es la unidad más pequeña y funcional de nuestro organismo, y que dentro de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de esta célula. Hace unos momentos, mientras salía a pasear a mis perros, me llamaba un cardiólogo y me preguntaba, oye, ¿por qué, qué quiere decir inflamación crónica en lo que tú haces? Y le explicaba, bueno, el chiste es que me aventé media hora caminando con mis perros y estuvimos platicando, y entonces cada cosa que le comentaba yo se unía a otro proceso. Por ejemplo, el daño en la membrana celular desata el ácido araquidónico, pero también tiene que ver con el estrés oxidativo en la membrana celular, los procesos bioquímicos, la glicación, y esto puede modificar la función a nivel de las células hepáticas en el proceso de detoxificación, la hidroximetilglutaril con enzima reductasa, y bueno, todos entonces empezamos a platicar prácticamente durante media hora cómo se van uniendo cada uno de todos estos procesos que nosotros vemos en un paciente. Y me hablaba principalmente por un paciente diabético que no podían controlarlo. Principalmente el problema aquí es que pues no lleva una alimentación saludable. El paciente lo tienen con estatinas desde hace 3 años. Este, y es un paciente el cual, aparte de todo esto, maneja mucho estrés. Y bueno, entonces le iba yo explicando Pucha, cada mira, uno de los he procesos que cerrado se llevan a aquí cabo el Zoom, ¿eh? en la, en la, ¿Vas a este, querer en, verla? en La este conferencia proceso del de doctor Nicolás. autorreparación, de mantenimiento celular. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Entonces, bueno, pues durante media hora estuvimos platicando y decía al final, es que esto para mí es una clase completa de bioquímica, que la verdad, pues yo no me meto tanto en esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada área de las especialidades ya tiene muy específicos sus actividades, ya saben qué hacer, y bueno, pues se lo saben muy bien, los que operan, los que son clínicos, y todo eso tiene que ver con los conocimientos que en la universidad nos daban tan complicados, y que al final, bueno, pues yo me interesé porque me empezó a gustar todos estos cambios que se llevan a cabo en nuestro organismo. Y para empezar, bueno, pues la parte más importante de nuestro organismo es pues la unidad funcional más pequeña, que es la célula. Y cada vez que veo esta imagen, yo recuerdo cuando en bioquímica o en la escuela nos decían, en la universidad, nos decían que la parte más importante de la célula era el núcleo. ¿Por qué? Pues, porque ahí está todo el código genético, la información genética. Y bueno, pues todos nos quedamos con esa idea de que al final el núcleo, por ser quien maneja toda esa información, todos los mecanismos de señalización celular llegan al núcleo, y el núcleo pues ya tiene preparado, ya tiene informado cada organelo qué es lo que debe de hacer. Entonces, bueno, pues nos quedamos con la idea de que el núcleo, por tener ahí el ADN, es lo más importante. Sin embargo, después de 25 años que tengo investigando, y les decía yo que después de la maestría en biología molecular, para mí lo más importante es la membrana celular. Y ahí es donde se lleva a cabo un montón de alteraciones, principalmente la resistencia a la insulina. Y siempre he dicho que la resistencia a la insulina tiene que ver con como factor de riesgo para diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades autoinmunes. O sea, todas las enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con este proceso de la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que esta membrana celular eh, es una bicapa lipídica donde están los fosfolípidos, que los vamos a ver más adelante, donde hay grasas, donde está el colesterol como parte importante y reparadora de la membrana celular. Por ejemplo, hace rato me preguntaba el cardiólogo
que, ¿por qué yo decía que el colesterol no produce infartos? Pues es que el colesterol no es la única causa de infarto. Realmente el 80% del colesterol se produce en nuestro hígado y el 20% es a través de la alimentación. Otra cosa es que se modifique una enzima que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa en el hígado y esto provoca que haya alteraciones en la producción de colesterol y triglicéridos. Entonces, ahí es donde se lleva a cabo una dislipidemia. Pero como tal, el colesterol, pues es un factor más, el VL, LDL o el LDL son, son parte del daño, digamos, cuando se oxida. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, glucosa alta, entonces lo que sucede es que se autooxida el colesterol y se vuelve pegajoso, lo que entra ahí, lo que es la glucosilación enzimática de las proteínas o la glicación. Y ustedes lo conocen muy bien porque ustedes piden la hemoglobina glucosilada, es eso. Entonces, cuando el colesterol se autooxida hay aumento de glucosa en sangre, entonces ahí sí ya se vuelve pegajoso, pero antes ya se llevó a cabo todo un proceso inflamatorio crónico en el cual hay un daño en el endotelio vascular, llegan los macrófagos al contacto con esa área para tratar de repararla, se convierten en células espumosas, llegan detritos de calcio y al final se pega el colesterol. Entonces, el colesterol puede ser parte de, sí puede ser parte de, pero no es la causa. La causa es un proceso de inflamatorio crónico, o sea, la resistencia a la insulina. Y entonces, siempre vamos a estar hablando de eso. Porque cuando hay un daño en la membrana celular, se modifica todo. Ahí es donde entra la glucosa con la insulina. Entonces no se translocan los GLUT4, o sea, los GLUT4 están en el citoplasma y a través de mecanismos de señalización celular se tienen que translocar. ¿Qué quiere decir? Llegan del citoplasma, se meten a la membrana celular y permiten el paso de la insulina perdón, de la glucosa y de la insulina como transporte. Ahora, ¿cuándo sí va a pasar? Cuando la membrana celular es permeable. ¿Cuándo no va a pasar? Cuando la membrana celular no es permeable. Entonces, cuando no es permeable, se llama resistencia a la insulina y la glucosa empieza a aumentar en la sangre. ¿Por qué? Porque los GLUT4 no están permitiendo el paso, son como poros que se forman ahí entre la membrana celular y no permiten el paso de la insulina y de la glucosa. Entonces, la glucosa empieza a aumentar en sangre. Estamos hablando de que empieza 110, 105, 115, 120, 105, hasta que hay un desgaste del páncreas, hay un desgaste y un daño mayor porque el proceso inflamatorio crónico sigue y entonces aparece diabetes y bueno, todo lo que pueda pasar. Lo principal pues, es la diabetes, que es una de las enfermedades más agresivas por la glicación que se lleva a cabo en la membrana celular, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos esta inflamación crónica. Hay diferentes organelos muy importantes, por ejemplo, el retículo endoplásmico liso es uno de los más importantes para mí porque ahí se lleva a cabo la síntesis de la mielina, tan importante en el paciente diabético. ¿Cuál es el problema? Pues que está glicada la mielina. Entonces, como está glicada la mielina, lo que hace es que llegan los macrófagos a tratar de limpiar de la glucosa en toda la vaina de la mielina, pero como no hay un control, se pasan y destruyen esa vaina. O sea, tratan de quitar la glucosa, pero también destruyen la vaina y eso produce neuropatía, la neuropatía y los chispazos de electricidad que los pacientes sienten. Entonces, es muy importante para la síntesis de la mielina. Bueno, y no se diga de la mitocondria, ¿no? La mitocondria es la parte más importante para la producción de energía en la cadena transportadora de electrones. Por eso es que es importante vamos aumentando, vamos uniendo cada uno de los procesos bioquímicos. Y bueno, no se diga de las enzimas, que normalmente nadie habla de las enzimas, pero son los que aceleran todos los procesos de bioquímicos en nuestro organismo, lo hacen más rápido.
Si no existieran estas enzimas, seguramente muchos cambios bioquímicos no se llevarían a cabo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestras células están trabajando en todo momento, en la mañana, en la tarde y mucho más en la noche, que el metabolismo baja para aumentar los procesos de energía en áreas de reparación celular. Porque al final, bueno, pues todos tenemos daños y también todos tenemos reparación. Y, por ejemplo, todos formamos células cancerosas diario y al formarlas, lo que estamos haciendo, pues que tenemos un riesgo. Si mi sistema inmunológico no está en equilibrio, entonces se pueden activar esas células cancerosas. Si mi sistema inmunológico está activo a través de todos los procesos enzimáticos, entonces no va a pasar nada porque a través de mecanismos de señalización activan las células natural killers y estas células natural killers lo que van a hacer es que son las células específicas para control de estas células cancerosas. Entonces, de alguna forma, todo este engranaje que se lleva a cabo en nuestro organismo tiene que ver con reparación y mantenimiento celular. Y uno de ellos, les decía yo hace rato, bueno, pues es la membrana celular. La membrana celular para mí es la parte más importante. Y si no, por ejemplo, los ginecólogos dense cuenta, cuando una mujer se embaraza, aumenta la producción de colesterol. Y bueno, pues dicen, ¿por qué está aumentando el colesterol a 270, 280? Bueno, porque ahora tienen que formar un nuevo tejido. Y aparte del desgaste propio de la mujer embarazada, que necesita reparar daños en sus membranas celulares, por lo tanto, el organismo produce más colesterol. Una vez que nace el producto, bueno, pues a través de dieta se puede volver a controlar el colesterol, porque, por ejemplo, yo he visto pacientes diabéticos que tienen colesterol de 240, 260 y les dan tratamientos y hay que tener cuidado. Vamos a ver más adelante lo que hacen las estatinas, por ejemplo, que actualmente los cardiólogos, y es lo que me preguntaba el doctor, ¿por qué las estatinas yo no las recomiendo? Yo las puedo recomendar no más de 2 meses, pero no de la forma en la que los están, indicando desde el médico de similares hasta el cardiólogo, la recomiendan de por vida como un preventivo y la verdad es, vamos a ver más adelante qué es lo que le produce al hígado y por eso es que después tienen dislipidemias y la verdad es que no hay mejoría, hay un descontrol ahora ya no de colesterol solamente, sino de triglicéridos también. Las mitocondrias son la parte más importante y principalmente para la utilización de la glucosa, para el proceso de la oxidación, la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí dentro de la mitocondria, en el espacio entre las membranas, entre las dos membranas, se lleva a cabo todo ese proceso de formación de ADP a ATP a través de la cadena transportadora de electrones que tiene 5 fases y que en una de esas fases, en dos de esas fases, en la 2 y en la 3, se necesita una antioxidante con función enzimática que se llama coenzima Q10. La coenzima Q10 es la ubiquinona y es importante que los pacientes, principalmente cardiópatas, diabéticos, la tomen y bueno, los pacientes que tienen síndrome de fatiga adrenal están agotados, deben de tomarla. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que la coenzima Q10 acelera la producción de la conversión de ADP, adenosindifosfato, a adenosintrifosfato. Entonces, vamos a empezar y acuérdense de tomar 100 miligramos de coenzima Q10 por la mañana. Eso es muy importante porque aparte tiene función antioxidante y por lo tanto es el antioxidante específico para la mitocondria, aparte de producir energía. Dentro de estos procesos en la mitocondria, bueno, pues se lleva a cabo el ciclo de Krebs y a través de la glucólisis. Entonces, la glucólisis va a utilizar 3 tipos de fuentes, los aminoácidos, algunas proteínas que van a convertirse directamente en ácido pirúvico, en acetilcoenzima, para entrar al ciclo de Krebs y producir energía. Los carbohidratos, que es lo ideal, la glucólisis idealmente utiliza azúcares
para que se lleve a cabo todo este proceso de la conversión de gliceraldehído a ácido pirúvico y bueno, pues activar el ADP en ATP en el ciclo de Krebs. Y las grasas, muchos libros dicen que primero se lleva a cabo, que hay mayor afinidad por los azúcares, por los carbohidratos, y después por las grasas y después por las proteínas. Si nos vamos a un paciente en fase terminal, así es. Primero utiliza azúcares, luego utiliza grasas, luego utiliza proteínas de los músculos. Como son pacientes que dejan de comer, que no se sienten bien, entonces los pacientes, por ejemplo, un paciente con cáncer que se va acabando poco a poco, se va autoconsumiendo, pasa eso. Pero la realidad es que en todo momento son los mecanismos de reparación y de respuesta de adaptación celular. La verdad es que en todo momento todos están activados, todos en diferentes células. Ahora, si hay una afinidad mayor por los carbohidratos, sí, pero por los carbohidratos complejos. Eso sería lo ideal, más que por los carbohidratos simples. Ahora, para que estos mecanismos se pueden activar o desactivar. Puedo producir más energía, más ATP, por ejemplo, si estoy corriendo, entonces mi organismo necesita más energía. Produce más ATP, entonces utiliza los carbohidratos, bueno, los triglicéridos, los utiliza y los convierte en glucosa. Ok, pero si yo no hago ejercicio, entonces los ahorro en forma de triglicéridos y esto es muy delicado porque esto puede afectar, y lo sabemos, estos triglicéridos se convierten en la grasa que no es saludable y todos lo sabemos. Entonces hay factores que pueden hacer que haya un mayor daño a nuestras células, a nuestro organismo. El dejar de hacer ejercicio hace unos días. Hace 2 semanas hubo un congreso de pediatría aquí en Pachuca, en el Hospital del Niño DIF, y me llamó mucho la atención un comentario que hizo al final una doctora, una gastroenteróloga, y dijo, la obesidad en un niño es un boleto directo a una muerte joven. Y así lo dijo y se me hizo muy crudo, muy fuerte, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en nuestro país tenemos un problema muy grave de obesidad y de sobrepeso, de sedentarismo, a través de la alimentación por falta de ejercicio y todo esto. Entonces, sí debemos de ser más conscientes porque hay niños que, por ejemplo, que estoy viendo de 8 o 10 años con resistencia a la insulina, con acantosis nigricans y todo lo que sabemos y lo que algunos médicos pediatras están recetando metformina. Pero la metformina también tiene sus efectos secundarios y uno de ellos es que disminuye los factores lipotrópicos, que es vitamina B6, B12 y ácido fólico. Y estos pueden evitar la formación de placas ateromatosas. Entonces, la metformina también tiene sus efectos secundarios. Para mí son efectos secundarios graves. Y si yo no estoy muy de acuerdo en dárselo en una persona adulta, pues mucho menos en un niño, ¿no? Entonces, por eso es que acuden los que van sabiendo de la medicina ortomolecular acuden para darles otra opción. Y bueno, pues la otra opción también puede ser el omega 3. ¿Pueden tomar metformina? Sí, sí pueden tomar metformina, pero no los niños. Yo estoy en contra de que les den metformina a los niños. Pueden tomar metformina a los adultos, sí, pero deben de darles ácido fólico y deben darles complejo B a los pacientes para recuperar lo perdido por el efecto secundario de la metformina. Entonces, hay factores de riesgo y también hay factores que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el hacer ejercicio, el hacer actividad física, pues sería lo ideal. La alimentación saludable también es lo ideal. Es muy complejo cuando a un niño, acabo de ver una niña con resistencia a la insulina que tiene 12 años, y dice, es que yo voy a las fiestas y a veces mi mamá no me deja comer. Es muy complejo. ¿Por qué? Pues porque en todos lados y más en las fiestas hay chatarra, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es cuando podamos tener el control de la alimentación de nuestros hijos en las casas, ahí es donde debemos de aplicar todo esto. Entonces, sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Sabemos que la Coca-Cola tiene mucho azúcar,
tiene 12 cucharadas de azúcar, todo el daño que produce, que ahora parece que lo quieren modificar para disminuirle la cantidad de azúcares. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, pues es importante porque si nosotros no somos conscientes de esto, si nosotros no sabemos bioquímica, por ejemplo, en este caso de los omega 3 y de los omega 6, entonces yo he visto tratamientos de médicos que normalmente no tienen nada que ver con la medicina regenerativa, con la medicina ortomolecular y con todo esto, sino de médicos alópatas 100% que le dicen, bueno, pues tómese el omega 3 y 6 y 9 porque este es el más completo y cuando la realidad pues no es así. Lo ideal es tomar omega 3 y tiene una base científica, no es nada más porque lo creamos que lo pueden tomar. Esta es la base científica. Miren, tenemos el omega 6 y el omega 3. El omega 6 tiene su fuente que es el ácido alfa-linoleico. Y la fuente de estos son los aceites de maíz, de girasol, de sésamo y de ajonjolí. Cuando había mucha obesidad y como estamos hablando obesidad igual a grasa, lo que hicieron fue, no sé a quién se le ocurrió decir, vamos a quitar la manteca de cerdo, la grasa de cerdo con la que preparábamos los alimentos y les vamos a dar algo más natural que es aceite de maíz, de girasol, de sésamo y de ajonjolí. El problema es que su fuente es el ácido alfa linoleico. El ácido alfa linoleico es un omega 6 y este omega 6, este ácido alfa linoleico, necesita de unas enzimas, la delta 6 desaturasa, biotina, zinc y selenio, para convertirse en ácido gamma linolénico, que sigue siendo un omega 6. Y aquí, hasta aquí todo está bien. Si nosotros le damos vitamina B1 y bromelina y se activan las enzimas de elongación, entonces se va a venir de ácido gamma linolénico a diomo gamma linolénico, que sigue siendo un omega 6 pero va a formar una prostaglandina 1. La prostaglandina 1 es benéfica a nuestras células, mejora los neurotransmisores, es un reparador del sistema inmunológico, es antiinflamatorio, mejora la calidad de las membranas celulares y hasta ahí todo está bien. El problema es que nuestra súper rica alimentación que llevamos, rica en grasas saturadas, en grasas trans, el alcohol, el tabaco, la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, los lácteos, en lugar de activar la delta 6 desaturasa, el ácido gamma linolénico activa la delta 5 desaturasa y en lugar de irse hacia el tiomo gamma linolénico y prostaglandina 1 se desvía y forma la prostaglandina 2. La prostaglandina 2 es el ácido araquidónico, que es un omega 6. Este omega 6 se divide en dos áreas, la COX-1, las ciclooxigenasas COX-1 y COX-2, y las lipoxigenasas 5, 8, 12, 15 leucotrienos y lipoxinas. ¿Qué es lo que produce esto? Esto va a producir oxidación celular, inflamación crónica, atracción de leucocitos, activación de tromboxanos, agregación plaquetaria, hiperactividad inmunológica y daño neuronal y daño celular. Entonces, estamos hablando de que hay mucho daño a través de la vía de el ácido araquidónico. ¿El ácido araquidónico es malo? No, no, no es malo. El problema es cuando se sobreproduce. ¿Y cuando se sobreproduce? Pues cuando comemos, por ejemplo, los niños les dan su leche con su cereal. Eso es lo peor que pueden hacer, porque la leche tiene una proteína que se llama caseína, y la caseína desata todo este daño inflamatorio crónico. Por eso los pediatras no les dan leche a los bebés más que la leche materna. Idealmente sería la recomendable. Entonces, cuando llegan, imagínense cómo llegan con hiperactividad los niños y llegan a la escuela, pues olvídense, los maestros no los pueden controlar porque van súper acelerados con todo esto, nada más con la leche y el cereal, porque es pura azúcar eso, y son puros inflamatorios. Y aparte, si ahí comen sus dulces o lo que sea, bueno, pues olvídense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno.
Lo que tenemos que hacer es activar el mecanismo del omega 3. El omega 3 su fuente es el ácido alfa linolénico, que es completamente diferente. El omega 6 es linoleico y el omega 3 es linolénico y tiene dos fuentes, la vegetal, la linaza, soya, cáscara de arroz y el animal, que es idealmente el salmón. ¿Qué es lo que tienen? Pues estos dos tienen dos grasas. El omega 3 está formado por dos grasas principalmente, que es el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico. A través de las elongasas y de las delta 6 desaturasas se activa el eicosapentaenoico y forma prostaglandina 3. Y a través de esta vía directa forma el ácido docosahexaenoico, que es un omega 3. Para formar prostaglandina 3, ¿cuál es la diferencia? Sí hay una diferencia, porque aunque los dos son muy buenos, el ácido eicosapentaenoico directamente activa sobre todas las células, pero el docosahexaenoico tiene especificidad sobre las membranas neuronales. Son antiinflamatorios, mejoran los neurotransmisores, son inmunomoduladores, estabilizan las membranas neuronales, es un vasodilatador, es un antitrombótico y es un reparador celular. Entonces, vean todo porque una vez que nosotros tomamos omega 3 solo, hay un desplazamiento en la célula de los omega 6 y los disminuye. Por lo tanto, se activa la vía del omega 3 para formar prostaglandina 3. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, pues principalmente cuando hay una lesión por radicales libres, estos radicales libres que le están pegando a los, este, a los fosfolípidos de la membrana, entonces esa membrana celular lo primero que hace es que libera una enzima que se llama fosfolipasa 2. Esta enzima fosfolipasa 2 tiene cuatro vías, la 5-lipoxigenasa, la 12-lipoxigenasa, la COX-1 y COX-2. Bueno, si nosotros seguimos la vía de la 5-lipoxigenasa termina en inflamación, la 12 inflamación, la COX-1 inflamación, la COX-2 inflamación. Ok. ¿Qué quiere decir estas cuatro vías? Bueno, estas cuatro vías producen infartos. Así. ¿Por qué? Porque producen inflamación crónica, es un daño. Si nos vamos al epitelio vascular, ahí están golpeando, digamos, o están haciendo que todo se vuelva pegajoso. Y ahí empieza la formación de una placa teromatosa. Solamente que la vía de la 5-lipoxigenasa, esta es la vía que activa la leche, que activa los lácteos. La caseína activa toda esta vía y produce aumento de los macrófagos, de los leucocitos, células cebadas, respuesta alérgica, respuesta bronquial, producción de moco y quimiotaxis. Entonces vean, pero todas estas cuatro vías producen infartos a través de la formación de placas ateromatosas. Todas estas vías están activadas en un paciente con diabetes descontrolado o un paciente cardiópata que ya tuvo un daño, que ya tiene complicaciones. Entonces, ahora, ¿por qué que me dedico a la investigación, por qué no me gusta mucho que les den aspirina? Pues porque la aspirina solamente actúa en la COX-1 en la última fase. Pero bueno, la aspirina es el medicamento más vendido a nivel mundial porque les dan 100 miligramos y le dicen que con eso ya no se van a infartar. Eso tampoco es cierto, porque tenemos varias vías. Por eso los pacientes que toman aspirina también y que ya tuvieron un infarto se pueden infartar sin ningún problema si no bloquean todos estos mecanismos inflamatorios crónicos, porque no es lo único que activa la producción de placas ateromatosas, hay otros factores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dar omega 3 por lo menos 2 gramos al día. Idealmente en pacientes con diabetes, con hipertensión, en pacientes con cáncer, con enfermedades autoinmunes, hay que dar de 2 a 3 gramos al día, una cada 8 horas. Les decía que hay otros mecanismos que aceleran todos estos, o qué es lo que produce
que haya una liberación de la fosfolipasa 2, pues ese golpetea en la producción de radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Es una pérdida de un electrón en la última órbita de un átomo. Y para que haya un equilibrio, bueno, debe de haber un antioxidante y un oxidante. Todo lo que conocemos como sistema buffer o sistema oxidativo. Bueno, pues resulta que el propio oxígeno produce radicales libres, nada más con respirar, pero lógicamente que si la persona fuma o toma alcohol o vive en Monterrey como Chuy o vive en la Ciudad de México, en Guadalajara, donde son lugares muy contaminados, bueno, pues tienen más producción de radicales libres. Si toman alcohol, si fuman, olvídense, es lo peor que le puede pasar a un hígado. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un daño mayor. ¿Cuáles son las especies reactivas o los radicales libres? Los superóxidos, los peróxidos de hidrógeno, hidroxilos, oxígeno singulete, monóxido de hidrógeno, de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y unos muy graves que son los peroxinitritos. Pero bueno, también tenemos antes de los 40 años, tenemos unos mecanismos en los cuales nosotros podemos formar antioxidantes endógenos. Y de estos, bueno, pues son los superóxido dismutasa, las catalasas, el glutatión, que muchos, vamos a hablar del glutatión más adelante, que ahora afortunadamente ya hay tratamientos intravenosos como apoyo del glutatión. Este, y bueno, pues los pueden utilizar, ¿no? Como un tratamiento preventivo. Pero ¿cómo se lleva a cabo todo este proceso de estrés oxidativo? Bueno, pues estos factores endógenos y exógenos, los propios metabolitos del metabolismo, pueden producir radicales libres. Entonces, ¿qué hacen los radicales libres? Jalan, roban un electrón y entonces el átomo se queda sin un electrón y hace una reacción en cadena que puede causar todo este golpeteo sobre la membrana celular produciendo daño y produciendo resistencia a la insulina, pero también produce daño sobre la mitocondria porque la producción de ATP, la producción de energía necesita de mucha energía, por lo tanto, mucho oxígeno y eso produce muchos radicales libres. Entonces, a nivel mitocondrial, las mitocondrias son las que más se oxidan por los propios radicales libres. Por eso les decía que hay que tomar eh, coenzima Q10 100 miligramos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, algo bien importante, yo he escuchado, por ejemplo, en Brasil, fui a competir en el 2018 y gané, gracias a Dios, en primer lugar con mis trabajos de investigación, pero yo escuché algo que me llamó la atención y decían un doctor que ellos que estaban utilizando omega 3 como porque era un buen antioxidante. La realidad es que no es un antioxidante. Los antioxidantes son donadores de electrones, quiere decir, traen más electrones en su estructura y son donadores y entonces si ese radical libre lo que está haciendo una reacción en cadena y un daño porque le falta un electrón, entonces lo que hace el antioxidante es que le dona ese electrón y al donarle electrón, pues bloquea toda la reacción en cadena, neutraliza la reacción agresiva y entonces, ¿qué sucede? Pues separa todo el daño, para evitar la enfermedad. Entonces, el omega 3 es una grasa saludable, no tiene nada que ver con los radicales libres, no es un donador de electrones, no es su función. Su función es de reparación y de mantener la membrana celular permeable y saludable. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay diferentes tipos de antioxidantes. A veces me dicen, doctor, ¿y le podemos dar todos? Bueno, pues si quiere tomárselos todos no pasa nada, ¿no? Yo lo hice en pandemia cuando me tocaba entrarle a los pacientes con COVID y que estaba yo en el triage y no sabemos quién sí, quién no. Entonces, pues yo sí me los tomaba todos.
¿Por qué? Bueno, pues por seguridad y aparte, bueno, tomaba el dióxido de cloro, que estaba prohibido ahí en mi trabajo, pero no sabían que ni siquiera qué era lo que llevaba yo en mis botellitas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es ¿cuáles son los antioxidantes? Vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, ácido alfa lipoico, glutatión, flavonoides y carotenoides. Entonces, esa es la red antioxidante. Tenemos que darle eh, todos, bueno, si pueden, está bien, pero si no, depende de cada caso. Vitamina E, ¿en quién? Diabéticos hipertensos. Vitamina C, ¿en quién? En síndrome de fatiga adrenal y diabéticos y complicaciones de diabetes. Coenzima Q10, ¿en quién? Pues en cardiópatas principalmente, pero también en diabéticos. Glutatión, pues es un protector hepático. En todo caso, todos tendríamos que aplicarlo. Y hay dos que a mí me gustan mucho. Hay uno que me gusta mucho más, que son los flavonoides y que yo lo utilizo mucho en pacientes con pie diabético, que es donde he ido a competir a varios países y gracias a Dios he traído 5 premios para México. ¿Por qué? Porque los flavonoides más el omega 3 más vitamina C lo que hacen es que mejoran la microcirculación, que es uno de los problemas del pie diabético. Pie diabético ya en algún momento platicaremos, pero el pie diabético no es hacer curaciones. El pie diabético es reparar la circulación que está dañada. Eh, la mayoría de los pacientes que llegan, todos están con especialistas, este, pero pues realmente no les hace nada, porque aparte en la medicina alópata no hay nada más que el Daflón, que es un flavonoide, pero es nada más uno, es la espedidina, me parece. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar flavonoides para mejorar la microcirculación, las proantocianidinas, antocianócidos, ácido láctico, las catequinas, flavanoles, isoflavonas, polifenoles, resveratroles, las flavononas. ¿Cuánto se puede dar? Yo les doy 1 gramo cada 12 horas. Es de lo mejor que para mí es lo que me ha llevado a todo el mundo a dar conferencias y que me dé a conocer en otros países. Porque a la fecha llevo 188 piernas salvadas. Entonces, en un término, no sé, de 10, 12 años, que es cuando empecé a llevar un control, aunque yo veo heridas desde hace 25 años. Entonces, los otros antioxidantes son los carotenoides. Los carotenoides yo los utilizo mucho en cáncer, en dosis más altas. A mí me gusta mucho utilizar los carotenoides junto con omega 3 y, por ejemplo, en cáncer y dar los efectores de transferencia también, y me ha ido muy bien. Gracias a Dios he podido ayudar a mucha gente, hemos bajado los antígenos. Lógicamente la dieta es muy, muy importante en cuanto a la alimentación. Baja en carbohidratos simples o evitar lo más que se pueda los carbohidratos simples y algunas otras terapias. Entonces, los carotenoides son muy buenos, los flavonoides y los carotenoides, pues realmente los encontramos en los vegetales, en las verduras, en las frutas. Y la última, para mí yo siempre he dicho que todas las enfermedades crónico-degenerativas tienen que pasar. No puede haber diabetes, hipertensión, cáncer o enfermedades autoinmunes si no pasan por inflamación crónica que manejamos omega 3, por estrés oxidativo, que pues todo lo que acabamos de hablar, y por el cuidado del hígado. Cuando hay una alteración en la detoxificación hepática es cuando empieza a haber muchas complicaciones. Es unos pacientes con cáncer que tienen, no sé, cáncer en pulmón, no sé, o en otra área. Y yo les digo, lo que tenemos que hacer es que no lleguen metástasis al hígado. Cuando el hígado se daña, ya no hay prácticamente nada que hacerles. ¿Por qué? Porque ahí se lleva a cabo todos los procesos y eliminación de las
de todos los tóxicos, tanto endógenos como exógenos. Y parte de los tóxicos son las quimioterapias. Entonces, las quimioterapias son de lo más agresivo que hay para el hígado y para todos los mecanismos de reparación celular. Pero bueno, eso es lo único que tenemos en nuestro, no solamente en nuestro país, sino es lo único que aceptado, ¿no? Si no es quimio, radio y si no es cirugía. Entonces, yo a veces prefiero cirugía 1000 veces en mis pacientes y equilibrar el sistema inmunológico. Pero vamos a ver por qué hace unos días, bueno, hace un mes, 2 meses que fui a Guadalajara a dar un curso. Estaban unos médicos que son oncólogos y realmente no sabían por qué todos los efectos secundarios de las quimios, pero lo que pasa es que el cuerpo también tiene un mecanismo de quelación y busca eliminar todos los citotóxicos que están afectando a las células saludables, las buscan eliminar a través de el hígado y el riñón. Entonces, el hígado lleva muchas funciones, tiene dos fases, la fase uno y la fase 2. Y la fase uno depende del proceso de oxidación, reducción e hidrólisis. Y aquí este está catalizado por el sistema de los citocromos P450. Pero estos citocromos se dañan, este sistema enzimático se daña fácilmente por los radicales libres. ¿Qué producen radicales libres? Pues estos tres medicamentos, las estatinas, las quimioterapias y los anticonvulsivantes. ¿Podemos quitar las estatinas? Desde mi punto de vista sí sería ideal quitarlos, pero la realidad es que no los quitan. ¿Por qué? Porque todo mundo receta estatinas como si fueran dulces. Las quimioterapias, pues hay pacientes que no, o sea, que deciden tener todo el tratamiento completo a pesar de todos los estragos y pues yo no les quito ninguna quimioterapia ni nada, o sea, yo les doy la explicación y les ayudo para que las quimioterapias no afecten a los citocromos y tengan ese mecanismo de eliminación de tóxicos. Anticonvulsivantes pues, no los podemos quitar. ¿Qué es lo que sucede con estos tres medicamentos? Principalmente con las estatinas que modifican una enzima que se llama hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Esta enzima HMG-CoAR, lo que hace es que es el que dirige la orquesta. Dirige la orquesta de todas las funciones en el hígado. Cuando se daña porque se sobresatura, entonces ya no hay control y entonces empieza a haber lo que llamamos dislipidemias porque hay un descontrol en la producción de colesterol y triglicéridos inducido por la estatina. Imagínense que la estatina se las dan para control de las dislipidemias. Entonces yo doy, cuando doy estatinas, que es casi nunca, no más de 2 meses. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener el conocimiento, porque estos procesos bioquímicos más estos medicamentos, estos tratamientos, producen estrés oxidativo acelerado con producción de radicales libres y daño al hepatocito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos nosotros hemos visto pacientes con cirrosis y son pacientes que no toman alcohol, pero sí toman medicamentos o les pusieron quimioterapias o algún tratamiento. O personas jóvenes que tienen cirrosis. Bueno, entonces es por la producción excesiva de radicales libres sobre el hepatocito. Ok, entonces yo tengo que dar un antioxidante y tengo que dar un protector. ¿Qué protector? Pues tengo que dar omega 3. Para todo mundo omega 3. Y afortunadamente ya se la dan a las embarazadas y se las podemos dar a todo mundo. Entonces hay que dar un antioxidante para como protector de aquí del hígado que pueden ser los flavonoides junto con vitamina C, y si le van a poner glutatión, lo pueden hacer. Aquí es donde idealmente se tienen que metabolizar y eliminar todos los medicamentos. La realidad es que sucede así porque no solamente es eso, es el tabaco, el alcohol, los propios medicamentos, los tóxicos exógenos, pero también los endógenos. Entonces, lo que sucede es que se sobresatura la fase 2 y en la fase 2 donde más se afecta es en la metilación, hay una hipometilación y esto sucede principalmente en tres pacientes, en pacientes con síndrome autista, en pacientes con diabetes y en pacientes con cáncer, precisamente por las quimioterapias. Bueno, entonces, ¿qué produce? Estrés oxidativo acelerado, pero ya no hay otra fase. Ya no hay una fase 3. Entonces, aquí
hay una hipometilación, disminuye la función de detoxificación hepática. Si nosotros no le ayudamos, entonces mm, se daña el hígado. Por eso aparecen las metástasis. Bueno, y la cirrosis bueno, simple, el hígado graso. Por eso aparece. Ok, nosotros tenemos vías de eliminación, se llaman mecanismos antiprotectores, mecanismos, no recuerdo el nombre. Sí, pero son unos mecanismos que eliminan todos los tóxicos. El principal, pues, es la vía hígado-riñón, que eso lo manejan mucho en homeopatía. Entonces, ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso y qué podemos hacer? Porque hace rato les dije que la metformina produce disminución de la B6, B12 y ácido fólico. Bueno, pues vamos a ver porque hay un ciclo que se llama el ciclo de los tetrahidrofolatos. ¿Se acuerdan de la hipometilación? Bueno, pues esta hipometilación necesita, para yo evitar ese daño por hipometilación, de metionina, betaína, colina, ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12, que está aquí. ¿Por qué? Esta metionina se va a convertir a través de la producción de ATP en S-adenosilmetionina, porque necesita mucha energía en esta conversión a través de la metiltransferasa en S-adenosilo-homocisteína y después en homocisteína. Esta homocisteína tiene dos vías. O se, o se queda en la sangre como hiperhomocisteinemia o se convierte en cistationina y cisteína. ¿Se acuerdan de qué forma el glutatión? Parte de los aminoácidos es la cisteína. Bueno, entonces, esta homocisteína, si yo le doy a mi paciente metformina y les dije que disminuye a la vitamina B6, B12 y ácido fólico, entonces no permite que homocisteína se recicle a metionina y se queda como homocisteína en sangre. Y esto produce daño en las paredes arteriales, en el epitelio, y produce primero arteriosclerosis y después ateroesclerosis. Y nadie normalmente les pide homocisteína en sangre a los pacientes. Bueno, ¿cuál es la idea? Que siempre esté girando este ciclo del tetrahidrofolato. ¿Cómo va a girar? Bueno, necesita colina, betaína, ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. Estos se llaman factores lipotrópicos. Si nosotros damos factores lipotrópicos, entonces siempre va a estar girando esto y la eliminación va a ser a través de la cisteína. Parte se va a eliminar como tóxico, pero también esta cisteína se va a utilizar para la formación del glutatión. Por eso es que les digo, bueno, si le están dando metformina o su familia toma metformina, tienen que darles por lo menos vitamina B6, B12, que es el complejo B, y darles ácido fólico. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues les doy factores lipotrópicos, que ya viene la colina, betaína, ácido fólico, B6 y B12, y les doy una cada 8 horas, dependiendo de cada caso. A los niños, por ejemplo, que tienen resistencia a la insulina, les doy omega 3, les doy un antioxidante y les doy factores lipotrópicos. Y lógicamente, pues la alimentación saludable. Nosotros ya sabemos qué es lo que nos ayuda y qué es lo que nos hace daño. Eso no, el ejercicio, la alimentación, suficiente agua, el ejercicio pues depende de la edad también. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros tenemos que cuidar todos estos mecanismos de autorreparación celular. De otra forma, va a haber un daño acumulativo, porque el ADN, ya cuando hablemos en algún momento de reparación celular, el ADN tiene tres mecanismos. O sea, cuando hay un daño, una célula, la célula primero entra en un estado de envejecimiento acelerado.
Segunda, intenta morirse a través de la apoptosis, la muerte celular programada, acelera la apoptosis. El problema es que si no puede entrar en un mecanismo de adaptación celular y se forma una célula cancerosa. Y de eso ya depende de otros factores, que es principalmente el sistema inmunológico, los macrófagos, las natural killers, todo esto. Pero aquí lo ideal pues es siempre una alimentación lo más saludablemente. eh, el- ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Lo más importante pues es el hecho de saber, nosotros sabemos qué es lo que nos ayuda y qué no nos ayuda. Y bueno, como parte de todo esto, pues siempre recordar pues, eh, por favor, apagan sus micrófonos. Este, puede recordar que, bueno, no solamente somos células, ¿no? Somos tejidos, somos, lo, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Este, pues al final somos células, somos ADN, somos tejidos, pero también lo que hemos platicado mucho, Jeremías y yo, que también somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Y bueno, cuando para entender toda esta parte de una forma más científica, tuve que hacer un diplomado en bioenergética para poder entender hasta dónde podemos llegar, hasta dónde todo esto, el tener una actitud positiva, toda esta parte que normalmente los médicos no tocamos, bueno, pues también es muy importante para el paciente y para nosotros, hasta como una propia protección. Por ejemplo, yo aquí les voy a decir, pero yo aquí traigo, traigo madera porque es un protector bioenergético. Por eso los pacientes llegan y se descargan con el médico y pues, ellos se van como si nada y uno se queda con tantas cosas. Entonces, todo esto tiene que ver desde el punto de vista científico. Eso también es ciencia. Entonces, bueno, pues, este. También recordarles que parte de lo que a mí me toca es, así como los diplomados que hace medicina, el grupo de medicina regenerativa, Jeremías y todo su grupo, bueno, pues también yo hago diplomados en medicina ortomolecular solamente, donde hablamos de muchos tipos, de todo esto que acabamos de platicar, un poquito más amplio para poder entender pues, la enfermedad prostática, las heridas, la resistencia a la insulina, cómo atiendo el pie diabético, los pacientes con cáncer, el daño renal, que también he podido revertir en muchas ocasiones. Y bueno, pues el siguiente inicia el 13 de diciembre para quienes quieran, ahí está el teléfono, me envían un mensaje de WhatsApp si les puedo enviar la información. Entonces, bueno, pues es parte de lo que yo hago, difundir mucho más la medicina ortomolecular, que es lo que a mí me toca, lo que a mí me gusta, toda esta parte de la bioquímica, de la biología molecular, que es para mí muy importante. Y bueno, pues no sé si haya alguna una pregunta por allí.